Muy buenas tardes, los saludo desde el Foro Regional Laboral de Bucaramanga. Esta es una apuesta del mundo sindical y del país. Un saludo a Mary Laura y gracias Carlos por acompañarnos, Carlos Guarnizo, y a todos y a todas que hoy nos escuchan. Este tema de avances y de agenda laboral es pero bien importante para el mundo sindical hoy. Creemos que las apuestas regionales entre el trabajo decente, la economía del cuidado, las economías territoriales, los desarrollos rurales y también el trabajo no remunerado a remunerar, hacen parte hoy de este compendio de país que tenemos y que por él luchamos y por él tuvimos una amplia votación para que pudiésemos construirlo desde nuestras apuestas. Hoy Mary Laura también nos trae un tema de avances en estas apuestas, pero yo creería que la Central Unitaria de Trabajadores, a través de su departamento jurídico, ha hecho un propósito esencial y fundamental, y es darnos a conocer punto por punto de nuestra agenda, de los derechos que podemos hoy conquistar, de conocer los exhortos que le hemos hecho a este país y que en este momento los podemos realizar. Hoy con el foro en Bucaramanga, la participación de la población trabajadora hace escenario en temas fundamentales como erradicar la tercerización. Aquí ya no aguantan más la tercerización, especialmente en las labores misionales, y también la formalización es una necesidad urgente en este país. Igualmente, las pensiones, no solo como política pensional, sino también cómo garantizamos que exista una vez digna para el país de una vez por todas, y no las tensiones que tenemos con ellos. Igualmente, la agenda que tiene enfoque de género es vital para todo lo que nos atrasó la pandemia a las mujeres. Es decir, en la pandemia las mujeres nos atrasamos 200 años para alcanzar la igualdad y la equidad, y la CEPAL, que así lo ha señalado, se preocupa profundamente por estas brechas que se ampliaron y que ha sido muy difícil acortarlas. Por eso, hoy en este foro también incidimos con nuestra agenda y también con las apuestas y la invitación, pero muy, muy especial, para que nos movilicemos el 15 de noviembre y que el 15 de noviembre realmente salgamos a la calle, demos nuestro voto de confianza por la construcción que estamos haciendo en este país, por los temas laborales que hoy nos van a aclarar y por todas las condiciones que hoy necesitamos tener para tener trabajo decente. No siendo más, bienvenida Mary Laura, muchas gracias por este webinar tan excelente que hoy nos hace Mary Laura. Le doy la palabra a Mary para que presente su tema, y a nuestro querido invitado Carlos Guarnizo. Una feliz tarde para todos, todas, y escuchemos entonces con mucha atención este tema tan interesante en el día de hoy. Feliz tarde para todos. Buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes, Ligia, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a Carlos, gracias por aceptarnos su invitación. Y buenas tardes a todos los oyentes y las oyentes del programa radial de la CUT. Es un gusto, como siempre, acompañarles en el webinar del Departamento Jurídico de la Central Unitaria de Trabajadores, en el que hemos abordado desde hace ya casi 3 años, Ligia, temas de actualidad jurídica y de interés para la central sindical y para mantener al día a las subdirectivas y a los sindicatos afiliados a la CUT.
El día de hoy hemos invitado a nuestro querido colega, afiliado a ILO Network y amigo del movimiento sindical desde siempre, parte del movimiento sindical, miembro de la plataforma laboral también, abogado laboralista, Carlos Guarnizo, que hace parte del equipo de trabajo del Centro de Solidaridad de la AFL-CIO en Colombia y que es experto en estos temas específicamente, ha tenido un interés y un apoyo especial al movimiento sindical en los temas que tienen que ver con la formalización laboral y tratar de erradicar la tercerización ilegal en Colombia. Antes de entrar en materia con él, quiero aprovechar el espacio para recordarles que los y las trabajadoras, así como Ligia está hoy en Bucaramanga acompañando el diálogo regional de Santander para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, nos encontramos en todo el país en la misma tarea, de manera juiciosa, llevando al diálogo con el gobierno nacional la propuesta construida desde CUT, CTC y CGT y apoyada por la Plataforma Laboral para la Paz, de una propuesta de agenda laboral para ser incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta semana vamos a tener varios diálogos, empezando hoy con el diálogo que se está llevando a cabo en la ciudad de Bucaramanga, en el cual están participando activamente varios compañeras y compañeras de varios sindicatos. Estamos también el día de hoy en Tunja acompañando el diálogo regional y yo misma voy a tener la oportunidad de acompañarles en el diálogo regional del 3 de noviembre que va a ser pasado mañana en la ciudad de Barrancabermeja. Recordarles por favor que la central está publicando todo el tiempo en las redes sociales la información de qué es el diálogo regional, en qué ciudad y en qué lugar se va a llevar a cabo y estamos con personas de la plataforma laboral dispuestas para apoyarles a llevar la propuesta, a imprimir el documento, acompañarles en la mesa de discusión o en cualquier apoyo técnico que necesiten. Entonces, para que si todavía no se ha desarrollado el diálogo regional vinculante de su región, por favor que se contacten con nosotros, que se contacten con la CUT para que podamos coordinar la manera de participar más activamente y más efectivamente en estos espacios. Y ya, preámbulos, entonces, darle la bienvenida a Carlos Guarnizo, agradecer su presencia. Hoy vamos a hablar acerca de acuerdos de formalización laboral que, como todos y todas sabemos, fueron reglamentados mediante la ley 1610 del año 2013, que fue la ley que reglamentó algunos aspectos de la inspección del trabajo y creó en su segundo capítulo esta figura especial de acuerdos de formalización laboral. Si ustedes no los conocen, no los han utilizado o tenían críticas sobre cómo se llevan a cabo esos acuerdos de formalización laboral, este es el momento para que ustedes conozcan qué establecía la ley, en qué consiste la figura del acuerdo de formalización laboral y además cuál es la oportunidad que tenemos con esto para las organizaciones sindicales. Pero también queríamos compartir hoy la buena noticia de que ya nuestro nuevo Ministerio del Trabajo con el colega a cargo de la señora ministra Gloria Inés Ramírez y nuestro querido amigo y colega viceministro de Relaciones Laborales Edwin Palmajea han sacado unos nuevos lineamientos, unas nuevas recomendaciones sobre qué deben contener los acuerdos de formalización laboral para que se consideren realmente un cumplimiento de formalización o para que sean realmente un espacio en el que se permita dignificar más el trabajo decente en el país. Entonces, bienvenido Carlos, estamos atentos y atentas a escucharte. Si quieres, pues si quieres 30 minutos, 40 minutos, lo que tú te quieras tomar y luego damos espacio para unas preguntas de parte de las personas que están participando en el webinar. Bienvenida. Mary Laura, muchas gracias a Ligia, muchas gracias a la Central Unitaria, a Ilao por la invitación para hablar de este tema tan importante que es la formalización laboral. Un tema de palpitante actualidad, muy sensible para el mundo del trabajo, pues en la medida en que, digamos, las primeras indagaciones demuestran cómo en sectores formales de la economía hay alrededor de unos 4 o 5 millones de trabajadores que tienen alguna forma de precariedad laboral. Vista esa realidad, conviene hacer una precisión histórica sobre lo que antecedió a la figura de los acuerdos de formalización laboral consignada en la Ley de Inspección 1610 del año 2013.
cuando se pensó en el Plan de Acción Laboral Obama-Santos, digamos que el punto más fuerte fue la preocupación que tenía el mundo del trabajo, los sindicatos y los trabajadores, por el hecho de las figuras de intermediación laboral y de precarización laboral. Y encontrábamos que los mecanismos que había implementado el gobierno en ese momento, que eran fundamentalmente las empresas de servicios temporales, y había un auge predominante de las cooperativas de trabajo asociado mediante las cuales se hacía un uso indebido de esta figura, los contratos de prestación de servicios. Entonces, esas nuevas figuras fueron debilitando una institución que siempre informó el derecho laboral, y fue la figura del contratista independiente, que constituía un verdadero empleador. Ustedes recordarán que el artículo 34 y el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que el verdadero empleador o contratista independiente es aquel que presta un servicio bajo su propio riesgo, con medios propios y bajo una plena autonomía administrativa, técnica y administrativa. Pues bien, estas figuras de las empresas de servicios temporales, de las cooperativas de trabajo asociado, afectaron ostensiblemente la eficacia que hasta entonces tenía la figura de la responsabilidad solidaria consignada en esos dos artículos. Y entonces nos pensamos una figura que superara ya la vetusta figura de la responsabilidad solidaria. Y entendíamos que la figura del artículo 34 y 35 del Código Sustantivo del Trabajo, la responsabilidad solidaria tenía varias debilidades. La primera es que es una acción que intenta reparar el daño causado. Es decir, se puede accionar una vez ya se ha producido el daño. La segunda deficiencia es que tiene que hacerla directamente el trabajador. La tercera, que tiene que darse a través de un proceso ordinario y ante los jueces del trabajo. Y vista la congestión judicial que nosotros advertíamos en ese momento, pensamos en cómo promover una figura que cambiara totalmente la dinámica de la responsabilidad solidaria, y entonces es cuando se logra incorporar en la ley del primer empleo el artículo 63 de la ley 1429 del año 2010, que fundamentalmente buscaba una dinámica, un enfoque, una perspectiva totalmente distinta para proteger la formalización laboral y fundamentalmente el principio de la primacía de la realidad. Entonces surge el artículo 63, que más o menos dice que ninguna institución o entidad pública o privada podrá podrá contratar a través de cooperativas de trabajo asociado que hagan intermediación laboral o mediante ninguna otra forma de vinculación que viole derechos laborales constitucionales vigentes. ¿Qué tenía de virtuoso ese texto? En primer lugar, cuando pensamos el texto, no hablábamos necesariamente de las cooperativas de trabajo asociado. No estábamos buscando combatir la figura de la cooperativa de trabajo asociado. Pretendíamos luchar contra el fenómeno del uso indebido de las figuras de intermediación laboral. Estábamos luchando contra el fenómeno de la tercerización laboral. Pero en las discusiones que se dan en el Congreso, los empresarios logran desviar la atención hacia las cooperativas de trabajo asociado. Pero queríamos hacerlo para enfrentar todas las figuras, no solo las cooperativas de trabajo asociado. Y por eso es que queda de manera específica las cooperativas de trabajo asociado. Pero esta figura tenía la virtud, primero, que era una acción preventiva. Si la anterior era reactiva, buscaba reparar el daño, esta buscaba evitar el daño, prevenir el daño. En segundo lugar, podría ser una acción que adelantaran los sindicatos, no directamente el trabajador. En el entendido de que difícilmente un trabajador, cuando está vinculado, puede pensar en adelantar una acción porque ve expuesta su estabilidad laboral. En tercer lugar, esta acción ya no estaba dirigida ante el juez del trabajo, ante los jueces, sino que estaba dirigida a que fuera el Ministerio del Trabajo mediante un proceso administrativo
que se piensa mucho más expedito. Entonces, vista estas virtudes, se promovió la figura, lo consignado en el artículo 63 de la ley 1429. Y aquí se impusieron las famosas multas de los 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Y empezamos a promover querellas de intermediación laboral, fundamentalmente en los puertos y en el sector de La Palma. Y esto significó multas para las empresas en las cuales se había identificado de manera evidente esa intermediación laboral mediante los mecanismos de usos indebidos de estas figuras, las empresas de servicios temporales y las cooperativas de trabajo asociado. Pero luego entendíamos que lo que importaba no era tanto la imposición de la multa, aunque ya de por sí el monto para algunas empresas significaba un componente de disuasión en la medida en que no deja de ser interesante e importante el punto. Pero lo que realmente se perseguía era que los trabajadores pudieran ser vinculados directamente a las empresas mediante contratos de trabajo que respetaran con fidelidad los principios de la primacía de la realidad y de la estabilidad laboral. Y es en ese marco en el que se produce la ley 1610 y mediante el cual se logra la reglamentación de la figura de los acuerdos de formalización laboral. En su momento, los acuerdos de formalización laboral, que vale la pena recordar, son acuerdos que se hacen entre la empresa, los directores territoriales y con el aval y el visto bueno del viceministro de Relaciones Laborales. La primera crítica que hicimos es: no aparecen los sindicatos aquí, haciendo parte de ese acuerdo de formalización laboral. Y también cuestionábamos seriamente la figura vaga, gaseosa, de la vocación de permanencia. A pesar de que la misma Corte Constitucional, cuando declara la constitucionalidad del artículo 63, dice que lo que busca esta norma en última instancia es garantizar la vigencia plena del principio de la primacía de la realidad. Y hemos expresado muchas veces cómo el principio de la primacía de la realidad no hace referencia exclusiva al tema del encubrimiento de la relación laboral, sino que además hace referencia a todas las formas de simulación que hay y que componen el contrato de trabajo. Entonces, lo que busca el principio de la primacía de la realidad es evitar dos situaciones que ocurren de manera usual en el mundo del trabajo. Uno es la figura de la simulación y el otro la figura del fraude al contrato de trabajo, del fraude. La simulación es una figura propia del derecho civil que está permitida en algunos casos, y el fraude a la ley, pues por supuesto que implica el engaño al trabajador. La simulación generalmente compromete la voluntad de la persona. La persona sabe que está haciendo una simulación y aquí el trabajador sabe que está ocurriendo una simulación. Pero la virtud del principio de la primacía de la realidad es que libera al trabajador de haber convenido con el empleador una contratación en esas condiciones de simulación. Y la virtud que tiene el principio de la primacía de la realidad es que en el caso del fraude a la ley, libera al trabajador de la necesidad de demostrar el dolo, la clara intención que ha tenido el empleador de causar esa situación y ese perjuicio al trabajador mediante esa forma de contratación. Y en consecuencia, lo que hace el principio de la primacía de la realidad es tener una devoción por los hechos. Y constatados esos hechos, pues resulta subalterno cualquier texto legal que se haya suscrito entre el trabajador y el empleador. Es decir, que lo que importa aquí no es tanto el texto como el contexto. Y eso es derivado de que el derecho laboral descansa fundamentalmente en la tradición alemana, no en la tradición romana, de la interpretación textual de los acuerdos, de los contratos, sino que además mira todo el entorno que rodea la celebración de los contratos. Son tradiciones que se dan fundamentalmente bajo la escuela
de la interpretación alemana, pero también en los Estados Unidos viene promoviéndose no solo ya en el mundo del trabajo la figura de la relación laboral, sino, sino en el marco de las relaciones comerciales y civiles, que viene también indagando por el contexto, y lo que ocurra alrededor de la celebración del contrato también hace parte de ese contrato y es tenido en cuenta para tomar decisiones jurídicas en cualquiera de los escenarios, tanto judiciales como administrativos. Y entonces, también encontramos simulaciones en la jornada de trabajo, simulaciones en el salario, encontramos simulaciones sobre las actividades que deben desarrollar los trabajadores, encontramos simulaciones sobre el verdadero empleador. Y esto es lo que se busca evitar fundamentalmente con el artículo 63 y luego con los acuerdos de formalización laboral. Pero en el texto de la ley 1610, en los artículos 13 y los artículos 14 de esa referida ley, teníamos esas debilidades. Primero, que no hace parte el sindicato del acuerdo de formalización laboral. Entonces, las personas que van a ser destinatarias de la decisión del acuerdo de formalización laboral no participan del proceso. Los sindicatos no pueden participar. ¿Para qué? Para que tengan la oportunidad de verificar el cumplimiento del acuerdo. Entonces, la verificación la hace el Ministerio del Trabajo y sabemos muy bien que el Ministerio del Trabajo tiene muchas dificultades, no solo desde el punto de vista institucional, sino muchas veces también porque la dinámica del ministerio obedece a una postura política del ministro del momento, y eso hace que difícilmente se puedan verificar el cumplimiento de sus acuerdos de formalización laboral. De hecho, cuando miramos las estadísticas, encontramos que muy pocas veces el ministerio ha intervenido para constatar de qué manera se está cumpliendo ese acuerdo de formalización laboral. Y la otra debilidad, la dije, es el tema de la vocación de permanencia de los contratos laborales. Miren ustedes que muchas veces se quiso incluso promover acuerdos de formalización a través de contratos sindicales. Fue el caso de Palmas del Cesar, donde presentamos una querella por uso indebido de las cooperativas de trabajo asociado. La empresa fue sancionada con montos superiores a los 3.000 millones de pesos. Cada una de las cooperativas que hacían esa intervención indebida, esa intermediación indebida, ese uso indebido, fueron sancionadas con sumas superiores a los 3.000 millones de pesos, y la empresa quiso en algún momento resolver la situación a través de la celebración de un contrato sindical. Hicimos una intervención en ese momento para señalarle al ministerio que no era posible adelantar una formalización laboral, un acuerdo de formalización a través de la figura del contrato sindical, porque la Corte Constitucional en un par de sentencias había precisado que no había una relación laboral entre el afiliado partícipe y el sindicato que estaba realizando la intermediación laboral. Presentamos una querella ante el Tribunal Administrativo de El Cesar. El Tribunal Administrativo ordenó tanto al sindicato que estaba haciendo la intermediación laboral como a la empresa beneficiaria del servicio sentarse a negociar, pero posteriormente el Consejo de Estado determinó que la tutela era improcedente porque había otro tipo de acciones para adelantar eso. Entonces miremos cómo los empresarios han intentado eludir lo que ha planteado los artículos 13 y 14 de los acuerdos de formalización laboral. Y entonces, vistas estas debilidades, es lo que explica la expedición de la circular 060 del pasado 24 de octubre de este año. Lo que está buscando fundamentalmente es que cuando se suscriba el acuerdo de formalización laboral, se tenga en cuenta y se aplique de buena fe los principios de primacía de la realidad, y en este caso fundamentalmente el principio de estabilidad laboral. ¿Qué ocurría? Que encontrábamos que los empresarios suscribían con los ministros, con los viceministros, acuerdos de formalización laboral, y los contratos eran celebrados por 3 meses. Y el ministerio no constataba eso. Muchos de esos
acuerdos de formalización fueron avalados por el viceministro del Trabajo del momento y claramente no estaba cumpliendo a cabalidad con el respeto, la observancia plena del principio de estabilidad laboral. A pesar de que, digamos, las multas estaban, la condonación de multas estaban diferidas a 5 años, pues la celebración de contratos de trabajo a término fijo implicaba un fraude a la ley y un fraude al principio de la primacía de la realidad y al principio de estabilidad laboral en la medida en que siendo las actividades misionales permanentes. Acuérdense que el artículo 63 de la ley 1429 precisa que no se pueden contratar mediante cooperativas de trabajo asociado actividades misionales permanentes. Entonces, si la sanción era derivada de que el ministerio había constatado que la actividad era no solo misional, sino permanente, pues no tenía correspondencia la celebración de contratos de trabajo para evitar el pago de la multa de contratos de trabajo a término fijo, porque aquí había un fraude en relación con la duración del contrato de trabajo. Y entonces lo que busca la circular 060 del 24 de octubre es que los acuerdos de formalización laboral, con un alcance y con una precisión mayor del concepto de vocación de permanencia, pues tenga un compromiso eficaz en relación con el principio de estabilidad laboral. Fundamentalmente eso es lo que busca la circular. Pienso que más adelante tendríamos que seguir insistiendo en cómo mejorar esos acuerdos de formalización laboral y que una de esas mejoras sigue siendo la ausencia de el sindicato como veedor, como verificador del cumplimiento de ese acuerdo de formalización laboral. Mientras no tenga un doliente directo, pues difícilmente podemos encontrar que esos acuerdos de formalización laboral cumplan plenamente el propósito de formalización que se propuso tanto en el artículo 63 de la ley 1429 como en el capítulo segundo de la ley 1610 del 2013 que reglamenta el tema de la inspección en el Ministerio del Trabajo. Pero por supuesto que hay que decir que esta circular es un paso muy importante y que es lo que se puede dar dentro de las facultades que hoy tiene el Ministerio del Trabajo. El mundo, los sindicatos, las centrales, la CUT, tiene que seguir presionando a través de una propuesta de modificación legal en el Congreso de la República para que no solo estemos hablando fundamentalmente de cooperativas de trabajo asociado, de empresas de servicios temporales, sino para que el concepto de la tercerización cada vez esté más debilitado. Por eso hemos propuesto, tanto en el Estatuto del Trabajo, que se vigorice en los principios de primacía de la realidad y de estabilidad laboral. Básicamente lo que pretendemos en el Estatuto del Trabajo es un desarrollo de los principios y que esos principios sean una fuente densa de derechos y que esos principios sean un instrumento para reducir la capacidad de interpretación de empresarios, de jueces y de inspectores del trabajo en relación con la plena observancia del principio de la primacía de la realidad y que ese Estatuto del Trabajo, en la medida en que empodera los principios que informan el derecho laboral, pues van a ser mucho más difícil que no solo los operadores jurídicos, sino las mismas empresas puedan incurrir en fraude a la ley y en fraude al contrato de trabajo mediante las distintas formas de vinculación. Nosotros sabemos que el Código Sustantivo del Trabajo comporta una serie de modalidades contractuales. Y muchas veces los empresarios justifican las vinculaciones a través de cada una de esas figuras por la sola existencia de estas en el Código Sustantivo del Trabajo, cosa que no es cierta. El Código Sustantivo del Trabajo ha pensado esas modalidades de vinculación para situaciones que encajen perfectamente dentro de cada una de esas modalidades. No puede vincularse un trabajador que desarrolle actividades permanentes
a través de un contrato de obra a labor, porque estaríamos hablando de un fraude a la ley, de un fraude al contrato de trabajo en relación con la duración del contrato. No puede pensarse que una actividad permanente pueda contratarse a través de la modalidad fraudulenta del contrato a término fijo. Miren ustedes que hemos logrado que en el plan de acción laboral suscrito con Panamá, perdón, con Canadá, pues hayamos incluido la necesidad de que el Ministerio del Trabajo verifique de manera mucho más rigurosa la fidelidad con que se aplica el contrato a término fijo, porque hemos encontrado que es una forma de defraudar, es una forma de poner en condición de vulnerabilidad a los trabajadores. Difícilmente un trabajador que tenga un contrato a término fijo se va a afiliar a un sindicato. Difícilmente un empleado, un trabajador que tenga contrato a término fijo va a luchar por los derechos, a pesar de que verifique y constate diariamente que esos derechos están siendo violados de manera sistemática y sistémica. Entonces, el paso importante que ha dado el ministerio es en buscar mejores instrumentos de inspección y de constatación de que los acuerdos de formalización laboral se correspondan con el principio de estabilidad laboral y con el principio de primacía de la realidad sobre las distintas formas. Creo que de esta manera dejo, digamos, una primera introducción en relación con la importancia que tiene la circular 060 del 22 de octubre de este año para mejorar la capacidad de inspección del ministerio y mejorar el cumplimiento de los acuerdos de formalización laboral. No sé si tienen preguntas. El micrófono. Gracias, Mauricio, por activarme el micrófono. Estaba bloqueada. Gracias. Ahora te bloquearon, Carlos. Pensé que yo era el culpable. No, es que tenía bloqueado. Gracias, Mauricio, y muchísimas gracias, Carlos, por tu explicación, por el contexto, por supuesto, para entender cuál es era la idea de los acuerdos de formalización laboral, y entendemos ahora cuál es la mejora que pretende poner el Viceministerio del Trabajo sin que se haya modificado la ley, con todo lo que eso nos implicaría y el esfuerzo que conllevaría, sin que se haya sacado una nueva reglamentación necesariamente, sino que son unos lineamientos impuestos directamente por la oficina del viceministro que pretenden imponer una revisión más detallada por parte de los directores territoriales a la hora de aprobar o no cómo se está acordando un acuerdo, valga la redundancia, de formalización laboral. Muchísimas gracias. ¿Hay alguno de los participantes o las participantes que quiera intervenir, hacer una pregunta, hacer algún aporte? Yo quería pedirte el favor, Carlos, o preguntarte si podrías compartirnos sobre los acuerdos de formalización laboral que tú has conocido. Digamos, qué experiencias exitosas hay o cuáles son las lecciones a aprender, cómo se ha logrado la firma de estos acuerdos de formalización laboral, si a tu entender son funcionales, realmente valen la pena que lo intentemos. Y una segunda parte, aparte de tu experiencia, sería qué recomendaciones, o a partir de allí, qué le darías a los sindicatos sobre cómo promover un acuerdo de formalización laboral, dónde se puede intentar, cómo proponerlo, digamos, en la práctica, cómo se da esto. Bien, digamos que las experiencias que hemos recogido en los sectores de La Palma, en puertos, en el sector de la salud, nos sugieren varios correctivos en la lucha que nosotros hemos dado. La primera es que esa lucha hay que darla de manera conjunta entre los trabajadores que están vinculados directos y los trabajadores que tienen una vinculación indirecta. La historia de estos acuerdos de formalización
la conclusión que nos arroja es que cuando no coinciden los dos, tenemos fuertes dificultades para promoverlos, o si lo logramos, lo hacemos con muchas dificultades. ¿Me explico? En el caso, por ejemplo, de Indupalma, fue una lucha que dieron fundamentalmente los trabajadores tercerizados. Por múltiples razones, el sindicato que agrupaba a los trabajadores directos, pues digamos, no tuvo un papel protagónico. Aquí no logramos un acuerdo de formalización donde pudieran vincularse directamente los trabajadores a la empresa Indupalma, sino que fue a través de dos empresas que creó el mismo grupo económico, y donde fueron vinculados, por supuesto que significaba un avance, porque ya no eran a través de la figura de cooperados, de las cooperativas de trabajo asociado, sino que era una figura del contrato de trabajo. Y significaba un avance muy importante, al punto que ese sindicato, que luego terminaron agrupados en Sintra y Nagro, pues hoy tienen convenciones colectivas. Nosotros, esta lucha hay que darla en tres dimensiones. En una dimensión jurídica, a través de las acciones legales, las querellas, las demandas. Hay que darla en una dimensión organizativa, es decir, cómo lograr organizar los trabajadores para que puedan hacer una interlocución mucho más eficiente y mejorar la capacidad de incidencia de sus condiciones de empleo, y un frente de orden político, una incidencia política. Entonces, en el caso de La Palma tuvimos dos ejemplos de que creamos organizaciones. Una es el caso de Sintra Palmas, donde creamos el sindicato de Sintra Tercerizados, que se creó al interior del sindicato, a través del cual se vincularon los trabajadores para la celebración del contrato sindical. Y mire usted que este sindicato le presentó un pliego a el sindicato empleador y a la empresa beneficiaria con un solo punto: contrato directo con la empresa beneficiaria. Sí. Pero en el caso de Palmas del Cesar, Sintra y Nagro estaba trabajando de la mano con Sintra Tercerizados, al punto que algunos directivos de Sintra y Nagro se afiliaron a Sintra Tercerizados, y era una organización que nacía para morir una vez se lograra el proceso de formalización. Y como esos trabajadores, tanto los tercerizados como los directos, trabajaron de manera armónica, por supuesto con el acompañamiento de muchas organizaciones como la Escuela Nacional Sindical, el Centro de Solidaridad, y por supuesto después de un par de huelgas, pues se logró la formalización, la vinculación directa de estos trabajadores a la empresa Palmas del Cesar, y esa legión de trabajadores intermediados, tercerizados, hoy hacen parte de la afiliación de Sintra y Nagro. Tenemos un ejemplo que fue contrario. Es un ejemplo en el que la lucha la dieron exclusivamente los trabajadores que estaban vinculados de manera directa. Es el caso de Sintra Marley, la clínica Marley. Allí había un grupo importante de trabajadores de la salud, 800 más o menos, vinculados a través de empresas de servicios temporales. Presentamos una querella, luego nos sentamos a negociar, se vincularon directamente a esos trabajadores a la clínica Marley, pero en la medida en que no hubo una participación robusta de esos trabajadores en el proceso, y cuando hablo de esos trabajadores me refiero a los trabajadores tercerizados, no participaron de ese proceso de la exigencia que hacía el sindicato de los trabajadores directos. Pues estos trabajadores ingresaron directamente, pero no entendieron que había sido el resultado de una lucha del sindicato, y vieron el proceso como si fuera un acto de generosidad de la administración de la clínica, y por supuesto no entraron a formar parte del sindicato, y el sindicato finalmente desapareció porque no tuvo más de los 25 afiliados. Entonces aquí hubo una serie de errores. No se tuvo la capacidad política de promover la afiliación de esos nuevos trabajadores de la clínica. Por supuesto que hubo también una actitud hostil de la clínica que impidió esto. Básicamente lo que quiero señalar es que
La recomendación es que la lucha hay que darle en esos 3 niveles, en el nivel político, en el nivel organizativo y el jurídico, y que tiene que ser una lucha que tienen que darla tanto los trabajadores indirectos como los trabajadores directos en un esfuerzo muy grande, y es que las formas de contratación cambian la subjetividad de las personas, cambian la mentalidad de las personas de acuerdo con el lugar que ocupen. Entonces, muchas veces los trabajadores directos desprecian, subestiman a los trabajadores tercerizados o precarizados, los ven como una competencia y difícilmente pueden encontrarse en su imaginario. Y a su vez, los trabajadores tercerizados no se sienten representados por los trabajadores directos. Y aquí los sindicatos tienen que hacer un esfuerzo muy grande por lograr extender a las distintas modalidades de vinculación la identidad de clase. O sea, que la identidad de clase no está determinada por la forma contractual, sino por el hecho de que son trabajadores y que esta forma contractual realmente no solo está afectando los derechos de los trabajadores como tal, sino que está también implicando la subjetividad, la mentalidad, la forma en que cada uno de los trabajadores se siente en su lugar dentro del lugar de trabajo. Súper, Carlos, muchísimas gracias. Totalmente claro y totalmente necesario hacer la lucha en todos los frentes que nos dicen, que nos dices. Por supuesto, no es suficiente que esté en la ley contemplada la figura. No es suficiente que el sindicato se dé la pelea si después no logramos una identidad de clase y no logramos un reconocimiento de los trabajadores que lograron ser formalizados. No es suficiente si no hay un apoyo adicional, si no hay una incidencia, una lucha política que lleve el brazo, esta lucha sindical de la formalización, totalmente claro. Muchísimas gracias por las experiencias que nos compartes. Creo que con esto hemos recordado una figura que viene utilizándose de forma precaria en el ministerio. Esperamos que haya un nuevo aire para la promoción de este tipo de formalización laboral. Te agradecemos muchísimo acompañarnos al webinar de hoy. Te recordamos que estamos todos los martes a la 1 de la tarde en el webinar del Departamento Jurídico de la CUT, tratando este tipo de temas de actualidad jurídica para el movimiento sindical. Ligia, no sé si ya está otra vez en el diálogo regional o quieres dar algunas palabras de cierre, o si alguien quiere hacer una intervención, este sería el momento. Quisiera añadir una pequeña cosa más en relación con los temas de formalización laboral. Acabamos de terminar la Asamblea Palmera y en ese pliego sectorial, en ese pliego de programa económica y de actividad, por supuesto que está incluido el tema de la formalización laboral para todos los trabajadores del sector. Queremos retomar una experiencia con los compañeros de la USO en Barranca Bermeja frente a todas las empresas intermediarias de la industria de los hidrocarburos, y en un pliego multinivel, en un pliego presentado dentro de una negociación multinivel, también estamos retomando el tema de la formalización laboral, y para señalar que este tema, esta exigencia la podemos hacer en distintos escenarios, ¿sí? Y la negociación colectiva también es un instrumento, un camino que puede resultar idóneo si lo hacemos de manera inteligente y eficiente. Súper, Carlos. Ahora sí que vamos a estar súper pendientes de esto, de ese proceso con La Palma, y ahí vamos a estar todos súper atentos a ver si se logra una negociación por rama en el sector de la industria palmera. Muchísimas gracias de nuevo, Carlos. Ligia, te devuelvo la palabra y agradecemos el espacio. Primero, agradecerle a Carlos este webinar tan excelente. Nos dejó muchas tareas, Carlos. Especialmente me llama la atención la necesidad de recobrar la identidad de clase. Yo creo que eso es urgente y fundamental hoy en el mundo sindical y en el mundo laboral. ¿Por qué? Porque la otra tarea es la formalización de tantos empleos. La gente dice, casi no hay empleos. No, empleos hay muchos. Las plataformas son unas grandes empresas de empleos y muy enormes, pero
la organización de esos trabajadores y trabajadoras amerita que conozcamos muchísimo este tema de la formalización. Igualmente, pues siempre en la CUD habíamos exigido la formalización en el Estado, pero hoy, aparte de que eso sea una tarea para continuarla, es bien interesante todos los sectores que Carlos nos señaló que urgen hoy con una formalización. Entonces yo creo que nos queda muy claro asuntos importantes como la negociación multinivel, que la acaba de nombrar Mary Laura también, la identidad de clase y la unidad para ello, la organización y formalización de mujeres en el trabajo doméstico, y continuamos con las de las madres comunitarias y las y los trabajadores de plataformas, que Mary también nos ha insistido muchísimo en esos trabajadores. Y nos lo ha dado con mucha claridad cuando nos han hablado de ellos y nos dejan como muy tristes por la esclavitud tan alta que hay en esos sectores. Yo sí agradezco mucho hoy este tema. Muchas gracias nuevamente, Carlos. Yo creo que aquí estaremos requiriéndolo más veces. Gracias, Mary, por esta actualización que nos hace. Y creemos que es muy interesante para las y los trabajadores continuar puliendo la agenda laboral. Yo creo que esa agenda laboral hay que estudiarla, explicarla todos los días, siempre, y me parece importante que continuemos abordando el tema también de los exhortos que nos presentó la magistrada Karen Callales. Ella nos ha dejado provocadas con este tema. No lo hemos puesto aquí en el webinar, pero esa es otra tarea que tenemos para que nos demos cuenta cuántas tareas le hemos pedido al Estado, sobre todo el Estado anterior, y ninguna nos ha cumplido, pero que nos quede claro a través de estos webinars que todo se le ha pedido, entre ellos la negociación multinivel. Una feliz tarde para todos, todas. Los esperamos en el próximo webinar y continuamos entonces con los temas de la agenda laboral que van a ser importantes hasta que se posesione esta agenda, hasta que el gobierno tenga un proceso de articulación con hombres y mujeres del mundo laboral pleno, y también hasta que en un gobierno cercano luchemos por esta incidencia. Muchas gracias. Celebrar que el ministerio ha desarchivado la querella presentada contra la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol, que reivindica fundamentalmente la negociación por rama y, por supuesto, la exigencia de la creación de una liga femenina en condiciones de dignidad y de igualdad con la de los varones. Muy bien, muchas gracias. Esa es una noticia, pero muy buena. Muchas gracias, Carlos. Ok, feliz tarde a todos. Feliz tarde a todos y a todas. Muchas gracias. Abrazos, que estén muy bien, adiós. Gracias, Mary, gracias, Carlos. Gracias, Ligia, un abrazo. Feliz tarde, Yolanda, Dori, todos. Elizabeth.